Bueno, quiero que piensen en la última vez que compraron algo totalmente innecesario. Uf, me declaro culpable. Sí, todos lo hemos hecho. O sea, digamos un reloj que costaba demasiado. O tal vez se suscribieron a una de esas plataformas de streaming que pues casi nunca abren. Totalmente. La que pagas por inercia, ¿no? Exacto. Y fíjense que si alguien les pregunta por qué lo hicieron, lo más seguro es que den una lista súper lógica de razones. Cosas como, bueno, estaba en oferta, o tiene una resolución increíble, o la correa es de un material súper resistente, Ajá, el famoso argumento de que fue una buena inversión. tal cual. Pero, y aquí viene lo interesante, la neurociencia nos dice que, sin darnos cuenta, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. O sea, toda esa lógica es solo una excusa muy bien armada para justificar una decisión que el cerebro ya había tomado por motivos puramente emocionales. Nos consideramos personas súper racionales. Claro, el ego duele ahí. Exacto. Porque nos gusta creer que la toma de decisiones funciona como, no sé, como una hoja de cálculo gigante en nuestra cabeza. Que vamos sumando pros, restando contras y que al final sale un resultado súper lógico e inevitable. Pero la realidad no es así. Para nada. La realidad biológica es que la emoción es la que va al volante, siempre. Y la lógica, bueno, la lógica va viajando en el asiento trasero fingiendo que sabe leer el mapa. Me encanta esa imagen. A ver, vamos a desempacar esto, porque de verdad desafía por completo cómo nos comunicamos en el día a día. Hoy tenemos un nuevo análisis a fondo y nos vamos a sumergir en un material buenísimo. Es un extracto del día 8 del kit Negociar como un crack, de la autora Diana García. Sí, es una lectura fascinante. Y el título de este módulo es La psicología del sí. La misión que tenemos hoy para quienes nos escuchan es básicamente descubrir cómo dejar de vender características aburridas y en su lugar aprender a presionar los botones emocionales correctos para cerrar tratos. Y ojo que esto es importante. Sí, dime. Que esto no es información exclusiva para, no sé, el equipo de ventas de una multinacional. Esto es vital para cualquier persona que necesite persuadir. Totalmente de acuerdo. O sea, si alguna vez has tenido que convencer a tu pareja de ir a cierto restaurante o si te ha tocado defender un proyecto frente a tu jefe para buscar una promoción, necesitas saber esto. Es que la persuasión es el hilo invisible de casi todas nuestras interacciones sociales. Ajá. Si conectamos esto con el panorama general, lo que este análisis nos revela es que la mayoría de las veces intentamos persuadir hablando un idioma totalmente equivocado. Llegamos con nuestras listas de gatos. Exacto. Lanzamos estadísticas, gráficos, características y esperamos que el peso de toda esa evidencia, digamos, rompa la resistencia de la otra persona. Pero para que el cerebro diga que sí, primero necesita sentir algo. Y el texto de hoy propone encontrar lo que describe como el mapa del tesoro del cerebro. Wow, el mapa del tesoro del cerebro. Sí, y para empezar a leer ese mapa, la autora introduce una herramienta conceptual que me parece maravillosa, que se llama el bolígrafo de la empatía. Ok, me intriga muchísimo ese término. O sea, suena a algo que usaría un terapeuta en una sesión, no un negociador cerrando un contrato. ¿Cómo funciona en la práctica este bolígrafo de la empatía? Bueno, requiere un esfuerzo cognitivo importante, no te voy a mentir. Imagina que tienes tu producto o tu idea o tu propuesta ahí sobre la mesa. Tomar el bolígrafo de la empatía significa, literalmente, forzarte a salir de tu propia cabeza. O sea, dejar el ego de lado. Exacto. Dejar de pensar en las horas de trabajo, en lo mucho que te costó desarrollar esa idea, y empezar a verla exclusivamente a través de los ojos y sobre todo a través de las frustraciones de la persona que tienes enfrente. Es ponerse los zapatos del otro, pero a un nivel más profundo. Es un ejercicio de introspección fuerte. Tienes que preguntarte cosas como ¿qué le quita el sueño a esta persona? Y más importante aún, ¿cómo es que mi propuesta le va a aliviar ese dolor específico? Y eso nos lleva directo a una frase del material que de verdad me dejó pensando. De hecho, el texto lo marca como el insight clave absoluto de toda la lección. Y dice, y cito, la gente olvida los datos y las características, pero nunca olvida cómo tu solución les hizo sentir. Es poderosísimo. Y fíjate que no es poesía, es anatomía pura. A ver, explícame eso desde la ciencia. Bueno, si miramos cómo procesamos la información a nivel cerebral, tenemos la amígdala. Esta es una estructura clave en nuestro centro emocional y resulta que reacciona a los estímulos en fracciones de segundo. Súper rápido. Muchísimo más rápida que la corteza prefrontal, que es la parte encargada de todo el razonamiento analítico, de la lógica.
Por eso, antes de que siquiera termines de procesar las especificaciones técnicas de, digamos, un teléfono nuevo, tu cerebro ya decidió si ese teléfono le agrada o le aburre. Claro, hagamos una analogía para aterrizarlo. Vender enumerando características lógicas es como si armaras un perfil en una de estas aplicaciones de citas. Y lo único que pones es tu estatura en centímetros, tu peso exacto y un currículum detallando, no sé, tus diplomas de la universidad. Sería el perfil más aburrido del mundo. Totalmente. O sea, claro que son datos reales y quizás eres un gran partido en papel, pero es aburridísimo. Nadie hace match con un currículum de recursos humanos, ¿verdad? Para nada. La gente busca una chispa, buscan sentir cómo esa persona altera su química interna cuando conversan, cuando se ríen. Pero, y aquí me voy a poner a ser de abogado del diablo un segundo. A ver, dime. Si la emoción domina absolutamente todo en la toma de decisiones, ¿entonces qué? ¿Significa que debemos tirar los manuales técnicos a la basura? O sea, ¿los datos y la lógica ya no sirven para nada en una negociación? Bueno, no vayamos al extremo de ignorar la lógica por completo, porque ahí estaríamos cayendo en una falsa dicotomía. Los datos son súper cruciales, pero lo que debemos entender es su función cronológica, el orden de los factores. Ok, la emoción va primero entonces. Exacto. La emoción es el motor de arranque. Es lo que va a activar la urgencia, el deseo, las ganas de decir que sí. Y las características lógicas, los números, los gráficos, entran a la escena un instante después. ¿Para qué? Para confirmar. Para servir como la coartada perfecta. O sea, necesitas la lógica para que esa persona pueda justificar su decisión emocional tanto ante sí misma como ante los demás, sin sentirse como alguien, no sé, irresponsable. Ah, ya entiendo. O sea, la lista de especificaciones técnicas es, digamos, la red de seguridad, pero no es el gancho que te atrapa en primer lugar. Tal cual, el gancho es 100% emocional. Buenísimo. Entonces, si la emoción es verdaderamente la que toma las riendas, creo que la gran pregunta para la gente que nos esté escuchando es, ¿cuáles son esas emociones? Claro, porque es muy amplio. Exacto. Emoción es una categoría gigantesca que va desde la melancolía hasta la euforia. No todas sirven para vender. Pero aquí es donde el documento que estamos analizando aterriza la teoría de forma genial y nos entrega un mapa clarísimo con 6 rutas específicas. La autora los llama los 6 motivadores universales de compra. Y este mapa es básicamente un atajo evolutivo. Estos 6 botones abarcan prácticamente todo el espectro de la motivación humana. Si quieres, desglosamos el primero. Dale, arranquemos con el número 1. El primero es la ganancia, y se define como ese deseo humano fundamental de obtener más. Y lo revelador aquí es que no se trata solo de acumular billetes. Claro, el material menciona el dinero obviamente, pero también habla del estatus y del tiempo. Y a mí me llama mucho la atención el tema del tiempo, porque en la vida moderna que llevamos, a veces tener un minuto libre se siente muchísimo más valioso que un aumento de sueldo. Es que piénsalo, el tiempo es el único recurso verdaderamente no renovable. Desde una perspectiva neurocientífica, la ganancia es la anticipación de una recompensa. O sea, imaginar lo que vas a conseguir. Exacto. Cuando te venden un software que promete automatizar toda tu contabilidad, no te están vendiendo un código informático. Lo que te están vendiendo es la ganancia de poder volver a tu casa a las 5 de la tarde en lugar de quedarte en la oficina hasta las 9 de la noche. Te están devolviendo pedazos de tu vida, básicamente. Exacto. Y el cerebro empieza a segregar dopamina solo con anticipar esa ganancia de libertad. ¡Wow! Es súper potente, lo cual nos lanza directamente a la otra cara de la moneda. El motivador número 2, que es el miedo a la pérdida. Es este instinto visceral de proteger lo que ya consideramos que es nuestro. Y aquí quiero proponer un contraste, porque me parece la diferencia más crítica de todas. A ver, cuéntame. Piensa en el momento en que alguien decide comprar un sistema de alarma para su casa. Si lo compras, no lo haces por la ganancia de adornar tu pared con un panel digital luminoso, ¿no? No, claro que no. Ni tampoco por adquirir una sirena que suena a 100 decibeles. O sea, esas son características que por sí solas son inútiles. La compra ocurre pura y exclusivamente por el miedo profundo a perder tu refugio, a que la seguridad de tu familia sea vulnerada. Es un gran ejemplo. Y si llevamos esa idea más allá de las alarmas, en la psicología conductual, esto se conoce como aversión a la pérdida. ¿Ok? ¿Y qué significa eso exactamente?
Significa que el dolor psicológico que experimenta tu cerebro al perder, digamos, $100 es casi el doble de intenso que la alegría que sientes al encontrarte $100 en la calle. ¡Wow! El doble. Sí, estamos biológicamente cableados para ser hipersensibles a las amenazas. Piensa en nuestro pasado evolutivo. Si ignorabas una oportunidad de ganar algo, bueno, tal vez no cenabas esa noche. Pero si ignorabas una amenaza de pérdida... Te convertías en la cena de un depredador. Exactamente. Por eso cuando un mensaje de ventas o persuasión plantea claramente lo que se está perdiendo al no tomar acción, la amígdala enciende todas las sirenas de emergencia. Es un instinto de supervivencia brutal, literal. Y eso nos ayuda a entender cómo evolucionamos hacia el tercer motivador en la lista, que es la comodidad y placer. El texto lo describe como la búsqueda constante de bienestar y la eliminación agresiva de cualquier esfuerzo o dolor. Es que piensa en el cerebro humano como un motor que es extremadamente eficiente, pero a la vez muy perezoso. Perezoso. Sí, porque mira, el cerebro pesa apenas más o menos el 2% de nuestra masa corporal. Pero ojo con este dato. Consume el 20% de nuestra energía diaria. ¡Wow! Es un montón para algo tan pequeño. Por diseño, el cerebro detesta el esfuerzo que considera innecesario. Busca conservar calorías a toda costa. Así que cualquier idea, cualquier servicio o producto que te elimine la fricción de una tarea cotidiana, el cerebro lo percibe casi como un alivio inmediato. Claro. Eso es la explicación perfecta de por qué dominan las aplicaciones de entrega a domicilio, los deliveries. O sea, no te están vendiendo una pizza. Para nada. Te están vendiendo el no tener que cambiarte de ropa, no tener que manejar en medio del tráfico, evitar hacer fila y, lo mejor, no tener que lavar los platos después. Lo que te venden es la eliminación del dolor y de la aflicción. Exacto. Es el triunfo absoluto de la comodidad sobre el esfuerzo. Ahora, fíjate que a medida que superamos esto de la supervivencia básica y la comodidad física, los motivadores empiezan a tocar nuestras necesidades más sociales. Sí, la cosa se pone más profunda. Sí, el cuarto en la lista es el reconocimiento. Este es el anhelo profundo que tenemos todos de sentirnos importantes, valorados y respetados por nuestros pares. Aquí es donde entra en juego el ego, ¿no? Esa necesidad que tenemos de que alguien nos aplauda por lo que hacemos. El ego, sí, pero también tiene mucho que ver con la jerarquía social. En cualquier tribu, el estatus es lo que dicta quién tiene acceso a los mejores recursos. Entonces, cuando adquirimos ciertos bienes, digamos un reloj de lujo, un auto deportivo, o incluso cuando compartimos un artículo académico súper denso en nuestras redes sociales, lo que estamos haciendo es enviar señales a la tribu. Estamos diciendo, ¡hey! Mírenme, soy inteligente, tengo valor, soy exitoso. Exactamente. El reconocimiento es un combustible emocional muy potente, porque básicamente valida nuestra existencia frente al resto del mundo. O sea, queremos que nos vean. Lo que hace que el quinto motivador sea, pues, el complemento perfecto para esto. Es la pertenencia y conexión. Porque no solo queremos que nos aplaudan desde lejos, ¿verdad? Queremos estar adentro de la carpa. Es esta necesidad imperiosa de ser parte de un grupo, de una comunidad. Enciende exactamente las mismas áreas del cerebro que el dolor físico real. O sea, la soledad duele físicamente. Duele en el cerebro, sí. Y por eso, las marcas más exitosas del mundo o los movimientos culturales más fuertes no te venden simplemente un beneficio de un producto. Te están vendiendo una identidad. Te dicen, si usas esta ropa o si tienes este teléfono, eres de los nuestros. Perteneces al grupo. Y al aceptar esa propuesta, la persona mitiga su miedo al aislamiento y, digamos, se envuelve en esa seguridad psicológica que da la manada. Es fascinante ver cómo vamos subiendo por esta escalera de la psicología humana. Empezamos en cosas muy básicas. Y así llegamos a la cima, al sexto motivador, que a mí en lo personal me parece el más noble de todos. Sí, el altruismo. Exacto. Altruismo y crecimiento. Es este impulso de mejorar internamente o de poder contribuir a una causa que es mucho más grande que nosotros mismos. Este ya es el punto de la autorrealización. O sea, una vez que ya cubriste el miedo, ya aseguraste tu comodidad y ya estableciste tu posición dentro de la tribu, ahí surge el deseo de trascendencia. Empiezan las preguntas de ¿qué legado voy a dejar? ¿Cómo ayudo a otras personas? Es el botón emocional que suelen presionar las organizaciones benéficas, por ejemplo.
Totalmente. O las plataformas educativas, esas que no solo te prometen que te van a dar un título de cartón, sino que te prometen la transformación de, digamos, convertirte en la mejor versión de ti mismo. Es un motivador que apela directo a nuestra brújula moral. ¡Qué increíble! La verdad, es un mapa sorprendentemente completo. Tienes desde el miedo más primitivo a perder la vida o a perder tu dinero, hasta este deseo casi filosófico de querer cambiar el mundo. Es un espectro total. Pero, a ver, el gran reto aquí es que entender todo esto a nivel teórico es una cosa muy bonita, pero aplicarlo cuando estás nervioso en medio de una reunión de negocios, pues es otra historia completamente distinta. Sí, la teoría no sirve si no la sabes ejecutar. Y por suerte, este material no nos deja solo con la teoría. Introduce un ejercicio muy concreto que me encantó, y lo llama el ritual de transformación. Exacto. Y esta es la frontera real entre simplemente saber algo y hacerlo. El documento es muy incisivo en esta parte. Te pide que analices tu oferta y, frente a estos 6 motivadores universales que acabamos de ver, te pide que selecciones estratégicamente solo 2. Ok, solo 2. Sí, debes elegir un motivador principal y uno secundario. Nada más. Y aquí, discúlpame, pero te voy a interrumpir porque sé que esto genera muchísima resistencia. Imagínate este escenario. Supongamos que yo tengo un producto que considero que es revolucionario. Y yo siento que mi producto hace ganar dinero, evitar riesgos, es súper cómodo, te da estatus, te hace pertenecer a un grupo y encima de todo ayuda a salvar el planeta. O sea, cubre los 6 motivadores. Ajá, ¿el producto milagro? Claro. Entonces, ¿por qué me tengo que limitar a 2? ¿No sería muchísimo más efectivo disparar a los 6 frentes, a ver qué argumento termina convenciendo a la otra persona? Bueno, ese es un error súper común de novato. Intentar abarcarlo todo. A ver, piénsalo como si intentaras afinar una guitarra. Si tocas todas las cuerdas al mismo tiempo y con la misma fuerza, ¿qué consigues? Pues ruido, un desastre. Exacto. Solo vas a conseguir ruido, una disonancia tremenda. Para poder escuchar la resonancia real de una nota, necesitas tocar una sola cuerda y dejar que vibre. Bueno, en la comunicación humana pasa exactamente lo mismo. Ok. Si atacas los 6 motivadores al mismo tiempo, terminas diluyendo tu mensaje. El cerebro de la persona que te está escuchando se satura de tanta información dispersa y al final no procesa ninguna emoción con la profundidad que se necesita para tomar una decisión. Te vuelves ruido de fondo. Tal cual. La precisión clarínica es lo que logra cortar a través del ruido. O sea, la saturación crea indiferencia. Tiene muchísima lógica cuando lo pones así. Y para mostrar cómo se ejecuta esta precisión, el material que estamos revisando ofrece un ejemplo de reescritura que ilustra perfectamente este cambio. Sí, el del curso. Ese mismo. Imagina que alguien vende un programa educativo, ¿no? La característica lógica, la que va directo a apelar a la razón, sería decir algo como: mi curso cuenta con 21 módulos exhaustivos. Súper aburrido. Pero el ejercicio del manual plantea transformar esa frase para apuntar directamente al motivador número 4, que es el de reconocimiento. Entonces la nueva frase queda así: este es el sistema que te dará el reconocimiento como el negociador experto en tu sector. Es un cambio radical. Solo analiza la diferencia en la carga cognitiva que tienen esas 2 frases. Cuando dices 21 módulos, le estás hablando directo a tu corteza prefrontal. La pones a calcular horas de estudio, esfuerzo, noches sin dormir. Involuntariamente, en la sola palabra módulos, casi que activa el motivador del dolor y del esfuerzo. Y eso aleja a la persona. Claro, básicamente le estás prometiendo trabajo duro y tareas. Exactamente lo opuesto a la comodidad, que es lo que el cerebro busca. Pero en cambio, cuando dices el reconocimiento como el negociador experto, estás saltando directamente a la amígdala. Le estás inyectando una visión de prestigio a esa persona. O sea, nadie compra un taladro porque realmente quiera tener un taladro guardado. Compran el agujero en la pared. Exacto. Y nadie compra 21 módulos de estudio porque ame hacer tareas los fines de semana. Lo que compran es la autoridad, el respeto y la admiración que ese conocimiento les va a otorgar frente a sus colegas. Y para que la gente no crea que esto es solo, no sé, un juego de palabras creativo para sonar bonito, el documento original incluye una referencia visual que me pareció muy interesante. Sí, la imagen del análisis. Exacto. Muestra a un profesional realizando lo que la autora llama un
Análisis de resonancia emocional. Y en la imagen se detalla a una persona que está frente a un monitor y está cruzando datos de diseños de ropa con gráficos estadísticos de barras, líneas de tendencias. Es una representación gráfica de que encontrar ese botón emocional requiere ingeniería seria, no es al azar. Es que esa imagen es un ancla a la realidad. Nos recuerda que apelar a la emoción no es simplemente, digamos, improvisar un discurso romántico o sonar inspirador. Para nada. Exige el mismo rigor analítico que hacer un balance contable a fin de mes. Tienes que estudiar a la persona que te escucha, interpretar los datos de su comportamiento y solo entonces traducir toda esa información fría y aburrida al lenguaje cálido y potente de los 6 motivadores. Es estrategia pura disfrazada de empatía. Es un trabajo artesanal, me encanta. Y bueno, para ir cerrando este bloque del día 8, el material nos proporciona un checklist rápido para confirmar que realmente hemos absorbido la lección de hoy. Las famosas 3 marcas a cumplir. Así es, las marcas a cumplir son: número 1, entender a profundidad la diferencia entre los 6 motivadores. Número 2, haber diseccionado la propia oferta, tu producto, para elegir solo los 2 motivadores más relevantes. Y finalmente, la 3, haber redactado esa nueva frase de venta que golpea directo en la emoción, tocando una sola cuerda. Quien logra tachar esas 3 casillas en su libreta, esencialmente ya aprendió a hablar de forma fluida el idioma del cerebro. Y es un idioma que una vez que lo aprendes, pues, te cambia la forma de ver cada interacción que tienes. Pero ojo, que el proceso no termina solo en la emoción. No, esto es solo el principio. El material nos deja un avance muy estratégico para lo que sería el día 9 del kit. Nos dice que si hoy aprendimos qué es lo que mueve internamente a la mente humana, el siguiente paso lógico es construir la infraestructura para canalizar toda esa emoción. Ahí es donde entra la táctica. Exacto. Introduce este concepto del funnel de ventas, que no es otra cosa que un mapa arquitectónico paso a paso para guiar a la persona desde ese primer latido emocional hasta la decisión final lógica. Básicamente convirtiendo a un completo extraño en alguien que está 100% convencido de tu idea. Me gusta verlo así. O sea, hoy construimos el motor de combustión emocional y el paso siguiente, en el próximo módulo, es armar el chasis que va a canalizar toda esa potencia sin estrellarse en el camino. Gran forma de resumirlo. Por cierto, para quienes quieran explorar esa estructura y ver un poco más del trabajo de Diana García, pueden sumergirse en la fuente original visitando el enlace. Anoten, es linktree.ee/negocios inteligentes DG, todo junto. Sí, es una transición súper natural de la psicología pura que vimos hoy a la ejecución táctica. Recomiendo mucho revisarlo. Y bueno, al juntar todas las piezas de lo que hemos explorado en esta sesión, queda clarísimo que dominar esto es un superpoder absoluto para navegar en el mundo actual. Estamos saturadísimos de información ruidosa, de listas de pros y contras que al final solo nos paralizan. La parálisis por análisis. Tal cual, aprender a comunicarnos desde la raíz emocional nos permite, digamos, esquivar ese escudo lógico y conectar de humano a humano, de manera muchísimo más genuina y efectiva. Y fíjate que también te obliga a replantearte no solo cómo comunicas tus ideas a los demás, sino también cómo procesas tú mismo el mundo que te rodea. Porque cuando entiendes la mecánica detrás del telón, te vuelves mucho más consciente de los estímulos a los que estás expuesto en tu día a día. Totalmente. Y justo eso me lleva a un pensamiento final para dejar sobre la mesa. Una idea un poquito provocadora para que quienes nos escuchan la mastiquen durante el resto del día. A ver, suéltala. Hemos pasado, pues, toda esta sesión analizando cómo usar este mapa de los 6 motivadores para persuadir a otros, ¿no? Ajá. Pero si la neurociencia nos confirma que la inmensa mayoría de las veces que decimos sí a algo, lo hacemos impulsados por el miedo, o el ego, o la necesidad de pertenencia, o simplemente la comodidad. Ya sé para dónde vas. La pregunta ineludible es, ¿cuántas de nuestras propias decisiones diarias son producto de un libre albedrío verdaderamente racional? Esa es la incomodidad fascinante. ¿O somos simplemente un manojo de algoritmos biológicos reaccionando a estímulos externos? Exactamente. ¿Qué porcentaje de tus grandes decisiones en la vida son puramente tuyas? ¿Y qué porcentaje es simplemente el resultado de que alguien, armado con este conocimiento, supo presionar tu botón emocional de miedo o de reconocimiento en la fracción de segundo correcta? Qué locura pensarlo así. Es algo para reflexionar seriamente la próxima vez que, de la nada, sientan ese impulso irresistible de decir que sí.
Totalmente. Nos deja pensando. Y con eso cerramos nuestro análisis a fondo de hoy.